Un saludo a todos ustedes, apreciados seminaristas, estudiantes del séptimo semestre de teología y, bueno, en este caso con la cátedra de ecumenismo. Soy el presbítero Gonzalo Ontiveros, ya ustedes me conocen. Eh, es el segundo video que estoy enviando a ustedes. Estoy dando una síntesis de la materia, en este caso del objetivo. Como pueden observar en las láminas aparece el objetivo número 3, pero realmente por la reprogramación que hemos tenido que hacer nosotros los profesores para llevar adelante la materia, pues me ha variado la numeración. Entonces no es el objetivo número 3, sino objetivos 5 y 6, de acuerdo a la reprogramación que tenemos en esta materia. Y el tema que nos corresponde en esta oportunidad, dentro de los objetivos 5 y 6, es el diálogo. El diálogo lo vamos a estudiar desde varios puntos de vista. El diálogo como actitud y como método, el diálogo y las diversas condiciones para el diálogo, para un verdadero diálogo, los protagonistas del diálogo, cuando hablamos nosotros de ecumenismo, quienes son las personas que promueven el diálogo, encontramos el criterio subjetivo, el criterio objetivo. Dentro de los criterios objetivos, que son varios, está el doctrinal, la comunión y el criterio misionero. En un tercer momento encontramos dentro de los protagonistas las iglesias que participan dentro del diálogo. La ortodoxa, la iglesia anglicana, las iglesias del protestantismo histórico y la iglesia católica romana. Son los cuatro participantes. Y finalmente, de la última parte del número 3, las comunidades que no participan. Esto es para que tengamos una idea bastante clara de lo que significa el diálogo, con quién se puede hacer diálogo y con quién no se puede tener un verdadero diálogo. Encontramos nosotros una triple perspectiva del diálogo. El diálogo lo podemos ubicar en tres momentos, ¿sí? Y aquí encontramos un primer momento, una primera perspectiva, el diálogo como actitud y como método. Antes de eso tendríamos que decir que el diálogo es el hilo conductor de todo el movimiento ecuménico. Sin diálogo no se puede dar un verdadero ecumenismo. El diálogo también subyace en todos los modelos de unidad eclesial. Todos los modelos que buscan la unidad eclesial tienen que tener por medio el diálogo. Este permite a las iglesias ponerse en actitud de escucha mutuamente, actitud de escucha atenta. La palabra diálogo es significativa. A partir del siglo XX retoma más importancia por el momento histórico que se vive. Entró a formar parte del magisterio eclesial con el Concilio Vaticano II. Antes había más un monólogo en la iglesia. Recuerden que con el Concilio Vaticano II se abren las perspectivas y se entra en una sintonía de comunión, de comunicación más resaltante. Al comenzar la segunda sesión, el Papa Pablo VI, que presidía el concilio, subrayó los dos objetivos del concilio. Primero, la promoción de la unidad entre los cristianos y, en segundo lugar, el diálogo con el mundo contemporáneo. Y hay una de las constituciones del Concilio Vaticano II que así lo presenta, ¿no? El diálogo con el mundo, el diálogo con, con, con todos los ambientes donde la iglesia hace vida. ¿No? La constitución dogmática Gaudium et Spes. El diálogo como actitud. ¿Qué tendríamos que decir del diálogo como actitud? El ser humano tiene estructura constitutiva dialogal. Es nato en el ser humano, en la persona humana, el diálogo. Aseguran los filósofos, muchos de ellos, como el caso de Martin Buber, que es parte de la constitución del ser humano. Para los creyentes, el espejo donde se refleja la imagen del hombre es Dios, y Dios es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión de la Trinidad
Es el mejor modelo de diálogo que podemos tener nosotros los cristianos. Los no creyentes aceptan que el espejo de una persona son otras personas. Las relaciones interpersonales se expresan en el diálogo y sin diálogo no hay humanización, ni se explica el hombre a sí mismo, ni comprende a los demás. El diálogo humaniza a la persona humana. El diálogo nunca deshumaniza. La actitud más bien egoísta, egocéntrica o la actitud eh, cerrada, sin diálogo, deshumaniza a la persona. Entonces por eso hablamos de que el diálogo abarca la base de las dimensiones que constituyen la estructura del ser humano. Su destino no es la soledad. El ser humano está destinado a vivir en comunidad. Y ese destino del ser humano, de la persona humana, pues evidentemente que lo impulsa, ¿no?, a vivir en comunión. Dios mismo es la razón de esta verdad y encuentra su mejor explicación de comunión, como ya lo hemos dicho, en las relaciones de las tres divinas personas. Cada individuo lleva en sí mismo una abertura a los otros, una apertura a los demás, y no se realiza sino en comunión con los otros, en comunión con sus hermanos, en comunión con las demás personas. Es que el hombre encuentra precisamente esa humanización. Al diálogo se le atribuyen eh, algunas características, como por ejemplo el poder creativo del diálogo. Y antes de entrar allí, yo quiero leer pues una de estas presentaciones que tengo, de estas diapositivas, que nos habla, su autor allí, de la importancia del diálogo, la necesidad que tenemos de dialogar. Y dice, cada hombre es un adversario potencial, incluso aquellos a quienes amamos. Solo por medio del diálogo somos salvados de esta enemistad de unos contra otros. El diálogo es el amor, es al amor lo que la sangre es al cuerpo. Cuando cesa la circulación de la sangre, el cuerpo muere. Cuando cesa el diálogo, el amor muere y nace el resentimiento y el odio. Más el diálogo puede resucitar una relación muerta. Cuando dos personas que no se hablan, que no se dirigen la palabra, reactivan el diálogo por cualquier circunstancia o motivo, pues se resucita esa relación que se había muerto. Efectivamente, este es el milagro del diálogo, dice Howard. Este es el milagro del diálogo. Puede engendrar una relación nueva y también puede dar nueva vida a una relación que ha muerto. El diálogo tiene entonces cierto poder creativo, como característica del diálogo que ya había adelantado un poco. Primera característica, el diálogo tiene cierto poder creativo. El individuo, la persona el individuo cuando dialoga se convierte en persona, deja de ser un individuo. Podríamos decir que la persona que no quiere ningún tipo de diálogo y comunicación con las demás personas es un simple individuo. Nosotros estamos llamados a ser no solamente individuos, estamos llamados a ser personas. Somos personas por naturaleza. Y por eso nuestra tendencia es el diálogo, a la comunicación. El propio yo adquiere equilibrio a medida que va intercambiando con los otros. Ese yo va madurando, ¿sí? La persona va madurando y a medida que se intercambia con los demás va encontrándole sentido a esa comunión. En él se engendran las ideas y en el diálogo se comunican. En el diálogo las ideas que van apareciendo se van colocando sobre la mesa y las personas entran en una interacción. Solo cuando el diálogo es asumido por el individuo puede hablarse del diálogo como actitud. Debe ser necesariamente asumido por la persona. De lo contrario, no sería una actitud. La actitud es muy importante. La actitud define el éxito o el fracaso de las personas. Cuando vamos en buena actitud hacia los demás, hacia el encuentro con los otros, pues inmediatamente encontramos buena receptividad.
Cuando nuestra actitud es negativa hacia las demás personas, lo que podemos encontrar es desde el rechazo o la no aceptación. No siempre es fácil porque exige reciprocidad, ¿no? El diálogo, para que sea verdadero diálogo, tiene que tener en ambas partes receptividad. No puede ser de parte de una sola persona, sino que el diálogo tiene que estar abierto al encuentro, el encuentro con los demás. El diálogo como actitud hacia sí mismo. ¿Qué significa eso del diálogo como actitud hacia la misma persona? Para dialogar se necesita ante todo ser y sentirse uno mismo, conocerse, amarse, respetarse. Esto requiere de algunos valores fundamentales, una armonía integrada, ¿sí? Estar integrado como persona. En este mirarse cara a cara consigo mismo no es una tarea, podríamos decir, no es una tarea fácil. Primero reconocerse a sí mismo. Y en el diálogo pues tenemos que reconocer nuestras situaciones, nuestras dificultades. Pero forma parte de esa actitud. Y se debe buscar la transparencia, actuar sin máscara. Las máscaras desvalorizan, podríamos decir así, el diálogo. En toda comunicación se necesita, ¿verdad?, que los interlocutores, para poder enriquecerse en el diálogo, tienen que hacerlo con un verdadero sentido de autenticidad. De lo contrario, no va a generar el mismo resultado o lo que se espera de él. El cuestionarse a sí mismo es camino imprescindible para la apertura dialogal. Aprender a cuestionarnos, a preguntarnos por qué hacemos las cosas, preguntarnos sobre nuestras conductas, sobre nuestros comportamientos, muchas veces también lo que genera, cuáles son las causas que generan nuestros pensamientos, sean positivos o negativos. Entonces, todo ese cuestionarse es importante a la hora del diálogo. Podríamos hablar aquí entonces de un diálogo interpersonal y un diálogo con las demás personas. El diálogo implica, sin embargo, el riesgo de ciertas pérdidas. Podemos decir que en un diálogo perdemos, ¿sí? Hasta cierto punto pues no tengo la razón, me he equivocado en lo que estaba pensando, aunque promete las ganancias de la complementariedad del aporte de los otros. Escuchando, es decir que la actitud de escucha en el diálogo es básica, ¿no? Nosotros que estamos en proceso, en este caso, muchachos, ustedes en proceso de formación hacia el sacerdocio, pues tienen que pensar que el sacerdote siempre está en continuo diálogo y debe permanecer en una actitud de diálogo con la comunidad, con el pueblo, con la parroquia, con los diversos grupos. Y cuando el sacerdote pierde esa dimensión, podríamos decir así, cuando el sacerdote piensa que es el único que tiene la razón y los demás no piensan, entonces ahí viene el problema, ¿verdad? Porque es creernos que nosotros lo sabemos todos, la sabemos todos, toda, y perdemos la oportunidad de enriquecernos. A la final, el que pierde es el mismo sacerdote, ¿no? El cerrarse y pensar que, bueno, los demás tienen que hacer lo que yo diga y yo soy el único que tiene la verdad en su mano. Esas son ideas erróneas, falsas creencias, y por supuesto que no nos garantizan ningún tipo de éxito en nuestra vida pastoral. En el diálogo ecuménico tiene que haber amor a la verdad, la caridad y la humildad, virtudes que conducen a la riqueza de Cristo. Cuando aplicamos el diálogo en el ámbito del ecumenismo, pues es fundamental que tiene que haber entre nosotros y en la Iglesia Católica y en lo que hablamos del ecumenismo, debe haber, e intentamos vivir el ecumenismo, debe haber amor a la verdad, amor a Cristo, que es el centro de nuestra verdad y que es la verdadera riqueza. En el diálogo todos ganan, porque la verdad es patrimonio de todos. La verdad no la inventamos nosotros, ¿no? La verdad es y punto. Nosotros, al dialogar, pues vamos a compartir esa verdad y por lo tanto, pues nos ayuda, esa verdad nos ilustra, esa verdad nos orienta. Eh, Tendríamos que hablar también del diálogo como actitud hacia los otros. Hemos hablado
el diálogo hacia sí mismo. Ya hemos adelantado un poco de lo que significa el diálogo como en ese compartir, ¿no? Pero cuando hablamos de la actitud hacia el otro, la posibilidad del diálogo toma cuerpo solo cuando el otro es reconocido en su fundamental alteridad, en su diferencia, que le permite ser el que tú, que puede complementar al propio yo. Ese tú que puede complementarnos, esa otra persona que nos puede ayudar a enfocar las cosas y a ver con claridad. Entonces, tendremos que tener claro de que si yo soy, me abro a la comunicación, encontraré pues, respuestas a muchos interrogantes. De allí que el diálogo conduce a la comunión en medio de la diversidad, en medio de las diversas formas de pensar, en medio de las diversas maneras de las diversas realidades, de las diversas situaciones. El diálogo hacia los otros nos permite eso. La diversidad es condición para la unidad. ¿No? Hablamos de unidad, pero no hablamos de uniformidad. Esto hay que tenerlo claro. Una cosa es hablar de la unidad, otra cosa es hablar de la uniformidad. Y por eso hablamos de que para que exista un verdadero diálogo debe existir la diversidad. Ya en el Nuevo Testamento las distintas teologías o visiones sobre Jesucristo están de manifiesto, ¿no? Y cuando nuestros hermanos separados, como lo señala el Concilio Vaticano II, otros hablan de nuestros hermanos esperados, bueno, como queriendo decir, bueno, nosotros somos los dueños de la verdad y ustedes tienen que venir acá. Hay que tener cuidado, ¿sí? con esta expresión. Yo me dirijo por la expresión clásica del Concilio Vaticano II, que habla de los hermanos separados, los hermanos que se separaron en un momento porque fue así la situación. Bueno, ya ellos pues tienen sus visiones también bíblicas, eclesiológicas y todo lo demás, y son respetables, y muchos de ellos tienen sus estudios y conocimientos bíblicos a profundidad, con verdadera exégesis. Entonces, en este caso, pues tiene que haber un mutuo respeto, ¿no? No se puede homogeneizar las iglesias. El Concilio Vaticano II acepta la legitimidad de la diversidad, ¿no? En medio de la diversidad. Es legítima esa diversidad. Y la pluralidad es sinónimo de riqueza. No puede ser sinónimo de pobreza, ¿no? Sino que si la sabemos enfocar, la sabemos manejar, pues entonces se va a convertir en una riqueza. No se va a convertir en un error, no se va a convertir en, en un fastidio, no, sino que todo lo contrario. El padre Chenú, hablando sobre Juan 23, dice Congar, creo que en el pensamiento y la acción de Juan 23 hay un denominador común, el sentido del diálogo, dando a esta palabra toda su riqueza, reconocer al otro como otro, amar al otro tal cual es y no como un ser que hay que conquistar, consentir, que sea diferente frente a mí, sin intentar usurpar la verdad de su conciencia y de su búsqueda. No atrincherarse en la verdad objetiva, como en un terreno propio, y exigir que el otro se someta primero a ella. Dicha comunión nada tiene que ver con una táctica o una estratagema apologética. Bien, amar al otro tal cual es, reconocerlo como distinto, no como un enemigo. Piensa distinto, ¿sí? No atrincherarnos en la verdad objetiva. Nosotros tenemos esta verdad y si ustedes no la aceptan, pues están fuera de comunicación, si ustedes no la aceptan, están errados. Esas son actitudes que debemos cuidar porque se han cometido muchos errores y a veces las consecuencias son esas, ¿no? Lamentablemente dolorosas para la vida de los cristianos. La aceptación de la diferencia del otro requiere una confianza, tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en los demás. El diálogo solo es posible porque hay diferencias, ya lo hemos dicho, pero diferencias entre aquellos que se sitúan en un mismo nivel, no unos por encima, unos por arriba y otros por abajo, ¿no? Sino que todos en un mismo nivel como hijos de Dios que somos, ¿no?
ese aspecto. Por eso cuando se niega al otro la dignidad de persona y aparece como un objeto, entonces el diálogo se vuelve imposible. El otro es una persona, es un sujeto que piensa. El ser humano está llamado a ser sujeto. El cristiano es un sujeto que debe procurar su propio desarrollo, su propio crecimiento y todo eso. Cuando la persona aparece considerada como un objeto, entonces el diálogo se vuelve imposible, porque si yo considero al otro como un objeto, estoy queriendo decir que no piensa, que no tiene iniciativa, que no tiene creatividad, que no tiene capacidad de respuesta, y como yo soy el único que tengo iniciativa, que tengo creatividad, capacidad de respuesta y dueño de la verdad, entonces yo soy el sujeto y el otro es objeto. Es una forma, una mentalidad totalmente errada y equivocada. El horizonte del diálogo peligra cuando se usa para vencer, para triunfar, incluso para convertir al otro. Esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la apologética y ustedes, apreciados jóvenes, saben que hay enfoques de la apologética y algunos son en un cierto sentido como con mucho radicalismo y podemos rayar en eso, en ese peligro que aquí se presenta, ¿no? Aparecer como los vencedores, los triunfadores, porque somos capaces de convertir al otro. Y realmente nosotros, si algo tenemos que cuidarnos, es sí, reconocer que tenemos mucha verdad, que en nuestra iglesia el Señor ha dejado, bueno, nos ha dejado un gran fundamento desde el punto de vista teológico, bíblico, en base a la verdad. Pero por ello nosotros no caer en el plano de humillar, ¿sí?, a la persona que piensa distinto. No vale la pena ni decirle adversario, mucho menos enemigo, sino que bueno, tiene una visión de fe distinta a la nuestra, practica su fe desde otra iglesia, desde otra orientación cristiana, perfecto. Pero nosotros debemos desde ya, desde el proceso de formación, tener mucho cuidado en ese sentido. Se trata de comprender mejor las razones del otro, ¿no? Por eso hablábamos, y el autor habla de colocarse en el mismo terreno. Okay. El diálogo, a diferencia de la polémica, no tiene vencedores ni vencidos. Nosotros no podemos considerarnos, y estos son peligros, ¿no?, que se tienen, que pueden presentarse, formas negativas que falsean el diálogo ecuménico. Y uno de ellos es entonces el que yo utilice el diálogo para vencer, y no es esa la idea. El otro en la polémica es un enemigo, en el diálogo es realmente un interlocutor. En el verdadero diálogo ecuménico hablamos de interlocutor. En la iglesia, dentro de la misma iglesia católica, pues nosotros no podemos considerarnos enemigos. Es triste y lamentable encontrar mentalidades donde, porque piensa diferente a mí dentro de la iglesia, porque tiene otra concepción teológica, otro enfoque teológico de la realidad, de la iglesia y todo ello, pues para algunos es enemigo la otra persona porque piensa diferente o enfoca las cosas desde otro punto de vista. Y tenemos que hablar más bien y promover lo que nos une. Recuerden esto, es una frase que se maneja: promover lo que nos une y no lo que nos desune. Entonces, el horizonte del diálogo, por el contrario, se ilumina cuando los interlocutores entienden que todos ganan, porque la verdad, las razones mismas de la verdad, no es patrimonio de algunos, no es patrimonio de algunas personas determinadas, sino que es de todos. El sincretismo no es el mejor fruto. Todos nosotros sabemos lo que significa el sincretismo, qué queremos decir cuando hablamos del sincretismo. Entonces, el sincretismo no es el mejor fruto. No se trata de hablar, cuando hablamos de comunismo, estamos hablando como sinónimo de sincretismo. En absoluto que no. El sincretismo no es el mejor fruto que busca el diálogo, aunque pueda parecerlo, pueda dar esa impresión. El diálogo permite colocarse al menos un instante en el lugar del otro, de la otra persona. Ver al otro como, repito, no como un rival, ¿sí?,
sino en otra actitud. Por eso hablamos en este momento del diálogo como actitud recíproca, una actitud recíproca que nos lleva a entendernos, que nos lleva a comprendernos, que nos lleva a aceptarnos. El esfuerzo por parte de uno solo de ellos invalida la posibilidad de llevar adelante el verdadero diálogo. Por ser intercambio recíproco, todo diálogo implica que ambas partes se abran al doble movimiento que genera el intercambio de dos interlocutores. Debe ser un intercambio recíproco y para esto hay que tener una actitud de madurez. Normalmente la persona madura es una persona que, que sabe dialogar, sabe hablar, sabe participar, no se impone, sino que busca siempre esa mutua comunicación con sus interlocutores. El diálogo es además de una actitud, un método. Hablamos del diálogo como un método y esto es interesante, ¿no? Porque se habla del diálogo como método. Lo habíamos hablado en un primer momento como una actitud, ¿sí? Y aquí lo hemos dicho, actitud recíproca. Pero hablamos del diálogo como método porque tiene sus propias leyes. El diálogo como método no es pues un fin en sí mismo. Recuerden que método, la metodología, el método de investigación, por ejemplo, el método de trabajo, es el camino que me conduce a un fin, ¿no? Es la estrategia que yo utilizo, la metodología, la forma que utilizo para llegar a alcanzar un objetivo. Unos objetivos que nosotros nos proponemos. Con todo diálogo tenemos unos objetivos. Entonces, el diálogo es una actitud y es un método que tiene sus propias leyes por las que se rige. El diálogo como método no es un fin en sí mismo, sino que busca otra cosa. Y en el diálogo ecuménico ya sabemos nosotros, buscamos la unidad, el encuentro donde podamos vernos las caras, donde podamos compartir en medio de las diferencias. Se dialoga para algo y por algo, no por cualquier cosa, no, dialogamos, conversamos para algo y por algo, porque Cristo nos une. En la oración sacerdotal de Jesús, en el Evangelio de Juan, el discurso sacerdotal de Jesús 17, capítulo 17, versículo 21, pues el deseo del Señor ver unida a sus hijos, ver unida a la iglesia. Se dialoga para algo y por algo. Hablar de leyes es hablar de condiciones. Hay unas leyes, hay unas normativas, ¿no? Y es necesario que esas leyes se respeten y que esas leyes se tengan en cuenta a la hora del diálogo. Dentro de las condiciones del verdadero diálogo, encontramos también que teniendo en cuenta de que un verdadero diálogo debe ser libre, no impuesto por la fuerza, porque yo soy el dueño de la verdad, ¿sí? Además, el objeto del diálogo, en cambio, es la comprensión. Una de las cosas que nosotros debemos tener al momento del diálogo es saber que nos debe llevar a la comprensión, comprender al otro, sí, sin discriminación, comprender al otro en su origen, ¿no? Comprender al otro en su forma de pensar, en su forma de ser. Es fundamental la voluntad real de dialogar. Para que llegar a un diálogo verdadero tiene que haber verdadera voluntad. Nadie puede ir a un diálogo ecuménico, en este caso, obligado, ¿no? Sino que se va a un diálogo porque se quiere, porque se desea. Y la Iglesia Católica en un principio fue un poco así renuente, digamos, puedo utilizar esa palabra porque me parece que así, pero después se dio cuenta de la necesidad que tenía. Tenía miedo al falso iranismo, tenía miedo a algunas tentaciones que se presentan en el diálogo, al proselitismo y a otras cosas, y entonces quizás eso le hace tener mucho cuidado. La Iglesia ha sido muy cuidadosa, ¿no?, en este aspecto, y por eso se incorpora al diálogo ecuménico un poco, no tarde, pero sí espera un momento importante como es a partir del año 1960. Las condiciones
o presupuestos en el diálogo son la mesa redonda y el lenguaje común necesario, condición necesaria para que sea el verdadero ecumenismo, es la mesa redonda donde podamos compartir y hablar con libertad, tener un lenguaje que nos identifique, la convicción de que los otros poseen un mundo espiritual que puede enriquecernos. También eso es un elemento que nos tiene que motivar. Los otros tienen un mundo espiritual que nosotros podemos conocer de otras religiones, de otras denominaciones cristianas. La comunión en la diversidad, a compartir en medio de las distintas formas de pensar, de las distintas formas de ser, de la distinta liturgia, de la distinta eclesiología, de las distintas visiones que se tienen dentro del cristianismo. La exclusión de cualquier forma de proselitismo y de falso irenismo, ¿no? Ya les decía, les advertí a ustedes que en este caso hay que tener cuidado con estos peligros del diálogo. El falso irenismo es una expresión consagrada por el Concilio Vaticano II. Es la actitud de quienes están decididos a conseguir la concordia y la unidad a cualquier precio. Bueno, vamos a dialogar y nosotros pues renunciamos a lo básico, a lo fundamental para darles a ustedes la razón y así poder entrar en comunión. No, no se trata de eso. El precio es la verdad misma, lo que se pone en peligro con el falso irenismo. Con esta actitud se disuelve la propia identidad confesional y no podemos permitir eso. Tenemos una identidad, una doctrina, un fundamento teológico y esto no puede perderse. Tenemos un magisterio, ¿sí? También se banaliza la búsqueda de la verdad y la aportación de cada iglesia. La unidad no puede exigir el sacrificio de la identidad ni de la verdad. El texto del concilio muy explícito dice: es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Fíjense, esto lo señala en Unitatis Redintegratio número 11, ¿no? El documento que ya nosotros hemos venido estudiando. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Lo coloca el número 11 así. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Entonces, el falso irenismo no nos conduce a nada bueno. Y por lo tanto también el otro peligro, como lo expresa aquí, es el proselitismo. El proselitismo que todos nosotros sabemos. Anteriormente el proselitismo tenía un sentido positivo, se refería a los convertidos al cristianismo o al esfuerzo para inducir la fe en otra persona. En nuestros tiempos, en nuestra época y después del concilio, tiene un sentido negativo, el proselitismo religioso. Hablamos de proselitismo político y otros tipos de proselitismo, pero el proselitismo religioso para nosotros los católicos tiene un sentido negativo. No se trata de imponerle a otras personas la religión, la fe. Eso no es lo que debe ser. Se refiere a la perversión del verdadero testimonio, convertido en una persuasión inadecuada, abierta o encubierta por medio del engaño, la intimidación o la coacción externa. Tenemos que este es una mala actitud que quizá la iglesia vivió en otras épocas. En nuestros días no podemos nosotros caer en eso. Y lo vemos muy mal, sobre todo cuando nuestros hermanos separados, por ejemplo, quieren ganar adeptos hablando mal de la iglesia católica, de los sacerdotes, hablando mal de nosotros, pues. Y esto nos hace sentir mal. Entonces, sabemos nosotros por eso, precisamente, que es una actitud muy sectaria, propia de la secta, ¿no? Que quiere imponerse y ganar terreno en el medio, en el campo católico, en los ambientes netamente católicos o de mayoría católica. Hablando un poco de la mesa redonda, que son estas las condiciones, ¿no? ¿Qué significa esto de la mesa redonda y el lenguaje común? Ya un poco lo hemos dicho. Y aquí tenemos una cita de Unitatis Redintegratio número 9. Dice que para lograrlo ayudan mucho por ambas partes las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas, donde cada uno puede tratar a los demás de igual a igual, con tal que los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados sean verdaderamente
peritos. Unitatis Redemptio nos dice que al diálogo ecuménico, sobre todo cuando hablamos del diálogo en medio de las estructuras, el diálogo vigilado o controlado por la jerarquía, las personas que van a él, al mismo, tienen que ser personas preparadas intelectualmente, académicamente, espiritualmente. O sea, tienen que tener una preparación adecuada. La convicción de que los otros poseen un mundo espiritual que puede enriquecernos. Eso también es una condición para ir a un verdadero diálogo. El mundo espiritual que nos perdemos nosotros cuando nos cerramos no al diálogo. Unitatis Reintegración número 3 afianza esta actitud cuando dice: creemos que el Señor entregó todos los bienes del Nuevo Testamento a un solo colegio apostólico, a saber, al que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, la convicción de la riqueza que se tiene. Otros mundos espirituales son también portadores de salvación. Desde la aceptación de este principio cabe el diálogo interconfesional. La comunión en la diversidad. Oscar Cullmann ha dedicado una de sus últimas obras precisamente al tema de la unidad en la diversidad, y el padre Congar no ha dudado en escribir. El padre Congar, recuerden que fue uno de los promotores en la época del Concilio Vaticano II del diálogo ecuménico, entre otros, ¿no? Y escribía lo siguiente: pienso que el problema teológico número uno que plantea hoy el ecumenismo es el de precisar en la medida de lo posible qué diversidades serían compatibles con el establecimiento de una plena comunión. En otros términos, qué diversidades puede admitir una auténtica unidad orgánica. Cuando hablamos de unidad, no se descarta la diversidad, recordando que la diversidad puede ir en medio de la unidad, hablando de esto de que no es uniformismos y cosas por el estilo las que se pretenden cuando nosotros hablamos del diálogo y del diálogo ecuménico. La exclusión de cualquier forma de proselitismo y de falso irenismo, también lo hemos mencionado. Congar definió el proselitismo como el procedimiento desleal que bajo cualquier tipo de presión atenta a la libertad interior de las conciencias. El proselitismo está íntimamente ligado al fenómeno del sectarismo. El sectarismo tiene como una de sus características el proselitismo, ya lo hemos señalado también. El falso irenismo, aquí tenemos una explicación, incluso del origen de la palabra, viene del griego irene, que significa paz. El término viene de la propuesta de Erasmo de Rotterdam, querer conciliar el catolicismo y el protestantismo. Recuerden que Erasmo de Rotterdam pues, era un filósofo que quiso pues, dentro de su pensamiento filosófico pues, intentar esa reconciliación o conciliación catolicismo-protestantismo, pero bajo ese esquema del iranismo, que significa pacifismo, erasmismo, por el mismo Erasmo de Rotterdam, relativismo, progresismo, modernismo. Esta herejía tiene un afán excesivo de conciliar y de diálogo, pero en detrimento de la fe. Destruye la identidad católica. Ya lo hemos mencionado anteriormente, no podemos renunciar a nuestra identidad para decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, y nosotros renunciamos a lo que nos identifica. Eso no es posible. El Concilio Vaticano II, en Unitatis Redemptio número 11, dice que no hay nada tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y cierto. Aquí yo les invito a que lean, yo les he enviado a sus correos la carta del Papa, la encíclica Ecclesiam Suam del Papa Pablo VI del año 1964, que tiene 3 partes.
tres partes a la estructura general de la carta. La tercera parte de esta carta habla del diálogo. Ustedes van a leer se la pueden leer toda, la leen, es breve, una carta breve. En el número 3, que lo deben de leer, pues van a encontrar allí un fundamento muy hermoso desde el punto de vista del magisterio de la iglesia, de la teología, y fundamento para el diálogo ecuménico, la cual les pido por favor su lectura y su estudio, y van a anexar eso al trabajo que van a hacer al momento de evaluar este objetivo, ¿no? Los protagonistas del diálogo ecuménico siempre han habido y hay personas que se han imbuido en el mundo del diálogo, no solamente el diálogo ecuménico con las denominaciones no cristianas, sino también el diálogo con otras religiones. No vamos a adelantarnos al diálogo interreligioso, pero sí, hablando del diálogo ecuménico, encontramos que ha habido una historia, ya nosotros la conocemos, la historia del ecumenismo, que ha tenido unos protagonistas. El protagonista del movimiento ecuménico es la iglesia, inevitablemente tiene que ser la misma iglesia, es decir, las iglesias que han entrado en la dinámica ecuménica. Por ello, sus verdaderos sujetos son todos los miembros del pueblo de Dios. Toda la iglesia misma es promotora del diálogo y debe ser así. Hay una pregunta que se hace el autor, Bosch. ¿Hay criterios para saber qué iglesias y comunidades están involucradas en el diálogo interconfesional? Es la pregunta que se hace, ¿no? El autor del libro o el texto guía de la materia. Y aquí encontramos entonces, ante esta pregunta, encontramos los criterios, criterio subjetivo y los criterios objetivos. El criterio subjetivo que mueve al diálogo se trata de la voluntad real de dialogar. Ya lo hemos señalado, nadie puede ir a un diálogo de una forma obligada, ¿sí? Sino que el diálogo tiene que ser libre, ¿sí? Voluntad real de dialogar. Es el primer condicionamiento que exige no solo el diálogo ecuménico, sino cualquier forma de diálogo. Es una exigencia muy firme que implica la voluntad de ponerse en plano de igualdad, sin pretensiones de protagonismo, que reflejen deseos de superioridad. La exclusión de actitudes proselitistas, ya le hemos dicho que es uno de los peligros. El segundo criterio es el criterio o los criterios objetivos, ya hablamos en plural, no como el subjetivo, que es una voluntad, querer dialogar, querer hablar. Los criterios objetivos, estos criterios hacen referencia a aspectos doctrinales, a la perspectiva de comunión y a la intención misionera. Es los aspectos o criterios objetivos. Se refieren a la doctrina, elementos doctrinales, a la perspectiva o la visión de comunión, que es un objetivo importante, la comunión, y la intención misionera también, carácter misionero, evangelizador, que debe estar de por medio en todo diálogo, ¿sí? Cuando hablamos desde el punto de vista objetivo. Las iglesias que participan. ¿Cuáles son las iglesias que están presentes en el diálogo? Nosotros tenemos idea un poco más o menos de lo que significa dentro de este diálogo, de lo que significa participar, ¿sí? De lo que significa participar en el diálogo ecuménico. Hablamos de las denominaciones cristianas y cada una de ellas con sus cualidades, sus características. Las iglesias que participan en el diálogo ecuménico, aquí podríamos decir que en este diálogo caben todas las iglesias que no han abandonado la base común, o lo que se llama el tronco común. Están enlazadas por el tronco común. O la verdad principal, aunque luego hayan surgido
grandes diferencias entre ellas, principalmente en las llamadas verdades derivadas, las que respetan el tronco común, el origen, mantienen, ¿sí?, esa relación, esa aceptación. Hablamos de las iglesias que tienen su tradición apostólica, ¿sí?, sucesión apostólica, la aceptación de la Sagrada Escritura en su forma completa, los sacramentos, principalmente el bautismo, la Eucaristía. Estamos hablando del mismo tronco, ¿sí? Más adelante pues veremos un poco más a detalle esto. Bueno, las iglesias de tradición ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una de las iglesias que más se identifica, ¿no?, con este diálogo ecuménico. Las iglesias de la comunión anglicana, la iglesia de Inglaterra con su sede en Canterbury, es el lazo visible de unión de todas las iglesias que han rechazado el papado, pero no la constitución episcopal de la iglesia. Estas iglesias dijeron no al papa. Si nos remitimos a la historia, ustedes saben, con Enrique VIII, pues el origen de lo que pasó, ¿sí?, de lo que sucedió, y porque la herencia del anglicanismo, ¿no?, rechazo a la figura del Santo Padre, que es fundamental para nosotros. Sin embargo, en la estructura, la jerarquía, la organización, el episcopado, pues se mantiene en ella, ¿no? La iglesia del protestantismo histórico es conocida la complejidad de las reformas. Ellas vivieron varias reformas y hablamos en plural, reformas eclesiásticas que tuvieron lugar en el continente europeo durante el siglo XVI. Y luego, con la llegada de América, del descubrimiento de América y todo lo que esto implica, entonces se llegaron las misiones protestantes y lamentablemente para nosotros heredamos una serie de divisiones, ¿no? Y de allí que gran parte, después vienen las distintas reformas que se suscitan dentro del protestantismo y gran parte de ellas son las que han llegado a América. Por eso que tenemos tantos números de movimientos no cristianos, no católicos, y las diversas denominaciones, finalmente las sectas. Otra de las iglesias que participa es la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, nuestra iglesia. Traemos nosotros la tradición, el fundamento que la mueve a nuestra iglesia a participar en el diálogo. Y las comunidades que no pueden participar, no pueden estar presentes en el diálogo, ¿sí? Si hablamos de aquellas comunidades religiosas que han perdido o nunca aceptaron el núcleo de la fe cristiana, profesando en los credos de la iglesia antigua, ¿no? Son las comunidades que no aceptan el credo, ¿sí?, la misma verdad de fe. Las sectas cristianas surgidas de las grandes iglesias históricas y las sectas religiosas no cristianas no pueden tomar parte activa, entre otras cosas por el rechazo positivo que hacen del diálogo mismo, ¿no? Son cerradas, son herméticas, algunas de ellas muy obtusas en sus exposiciones, en sus costumbres, en sus credos, y evidentemente que no, de esa forma no se puede ir a un diálogo ecuménico. Las comunidades locales de estricto régimen congregacionalista y las comunidades fundamentalistas son muy conservadoras. Entonces, estas comunidades también tienen grandes dificultades a la hora de emprender un diálogo o de ser invitadas a un diálogo. Ejemplo, el Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, que se funda en 1948, Consejo Mundial de las Iglesias, y la Alianza Evangélica Mundial del año 1968. De esta forma, apreciados jóvenes, pues hemos llegado ya al final de la exposición. He hecho una síntesis, un resumen. En el programa, si ustedes revisan el programa de la clase, de la materia, encuentran así objetivos 5 y 6 por separado. Aquí yo he hecho una síntesis de los dos. La evaluación de estos dos objetivos, si ustedes revisan el plan de evaluación, pues ahí van a encontrar qué es lo que tienen que hacer, cuál es el trabajo que tienen que hacerme, y una vez que lo tengan realizado, pues por favor me lo envían a mi correo. Recuerden enviarme al correo los trabajos
¿sí? Mapa mental o mapa conceptual o este, el cuadro comparativo, lo que corresponde, ¿verdad? Ustedes me lo envían al correo y luego en una nota de voz ustedes me explican en la nota de voz que me envían al WhatsApp, me explican, no es que me envían todo al WhatsApp, no, al correo el trabajo, el mapa o el cuadro, lo que ustedes hayan hecho, ¿sí? Y luego en nota de voz me explican lo que han hecho ahí. Pero la nota de voz me la envían por favor al WhatsApp. Esa es la manera que yo tengo, el estilo, para así no confundir una cosa con otra. Entonces el WhatsApp mío se llena de trabajo de ustedes, ¿no? Mejor que luego yo me meto al computador, descargo y así luego voy escuchando las notas de voz y voy viendo lo que ustedes han hecho. Les agradezco la atención que han prestado a la exposición que he realizado. Espero que les rinda este trabajo, que este trabajo sobre el diálogo, que es un trabajo muy hermoso, el diálogo ecuménico, que se aplica a nuestras vidas, pues le encuentren ustedes también ese sentido que debemos darle, no solo de conocimiento, de intelectualismo, sino también el sentido práctico para cada una de nuestras vidas. Pues agradecido nuevamente por su atención y les agradezco el esfuerzo que han puesto ustedes en